Hermano, ¿por qué no me acompaña en su Biblia Lucas capítulo 9? Vamos a estar estudiando el día de hoy en este pasaje. Y, y bueno, ya todavía falta un poco como para llegar recién a la mitad del libro de Lucas. Llevamos mucho tiempo, casi un año. Pero hermano, es un pastor que, bueno, no lo conozco, pero sí leo mucho de él. Él estuvo 10 años en el libro de Lucas. Entonces imagínense cuánto tiempo tomó por predicación. Él no sé cuánto de verdad habrá sido. Pero espero ya en un año y medio más o menos estar terminando. Ya hermano, entonces ahí usted se va a acordar cuando comenzamos. Pero eso es enseñar todo el consejo de Dios, hermano. Es empezar desde un versículo y terminar en el último. Es empezar con lo que Dios reveló en la primera palabra del libro hasta la última palabra del libro, hermano. Y así es como se debe estudiar la palabra del Señor. Quisiera compartir, hermanos, con ustedes una pequeña fábula y en realidad, como determiné el título del mensaje del día de hoy, se llama ¿competencia en los cristianos? Como pregunta, la verdad es que no, debe ser humildad. Ya, hermano, ese es como el mensaje. Voy a partir con una fábula, hermano, que encontré, me parece muy interesante y esto dice así. Las herramientas del carpintero tuvieron una conferencia. El hermano Martillo ejercía la presidencia. La asamblea le notificó que tenía que renunciar porque hacía demasiado ruido. Pero él les dijo, si yo tengo que salir de esta carpintería, el hermano Taladro tendrá que hacer lo mismo. Él es insignificante y hace muy poca tarea. Se puso de pie el hermano Taladro y declaró, de acuerdo, pero el hermano Tornillo tiene que salir también. Uno tiene que darle vueltas y vueltas antes de que sirva para algo. Luego dijo el hermano Tornillo, si ustedes lo ordenan, me voy. Pero que salga el hermano Cepillo también. Todo su trabajo es en la superficie, no tiene profundidad. A esto replicó el hermano Cepillo, de acuerdo, me iré, pero siempre que también se vaya la hermana Regla. Ella siempre está midiendo a los demás con su medida, como si fuera la única recta. Entonces la hermana Regla aprovechó para quejarse contra el hermano Papel de Lija. El hermano Papel de Lija es demasiado tosco, siempre tiene fricciones con los demás. En medio de esta discusión entró el carpintero que había venido a trabajar, se puso su delantal y se dirigió al banco del carpintero. Eh, dice, para empezar a construir un púlpito, desde el cual se iba a predicar el evangelio. En su trabajo utilizó el tornillo, el taladro, el papel de lija, el serrucho, el martillo, el cepillo y todas las demás herramientas. Después de haber terminado su trabajo, cuando el púlpito estaba ya listo, el carpintero salió de la carpintería. Entonces se levantó el hermano Serrucho y dijo, hermanos, ahora comprendo que todos somos colaboradores con Dios. ¿Cuántas veces, hermano, como creyentes, actuamos de la misma manera como estas herramientas estaban actuando? Todos esperamos muchas veces que las demás personas hagan las cosas a mi manera y como yo quiero. Pero hermano, la verdad es que muchas personas cuando tenemos esa actitud se nos dificulta aceptar que otras personas también están sirviendo a Dios con sus capacidades, sus recursos y también sus limitaciones. ¿Debe ser la competencia una característica de los cristianos? No, hermanos. La humildad debe ser nuestra definición. En esta historia que nosotros vamos a encontrar hoy día, los cuales vamos a estudiar de Lucas 9, capítulo 9, versículo 46 al 50, en esta historia los discípulos estaban discutiendo sobre cuál de ellos sería el mayor. Había 3 discípulos que habían acompañado a Jesús a la transfiguración, una gran experiencia. Y habían otros 9 que tuvieron la necesidad de echar un demonio y no pudieron. Esta situación posiblemente generó un gran roce entre ellos, había generado una pelea y la respuesta que ellos intentaron responder era ¿cuál de nosotros es el mayor? ¿Cuál de nosotros es más importante? Y es menester, hermano, recalcar que vivir comparándose entre unos y otros es intentar responder esta pregunta, de que si yo me estoy comparando con otros hermanos, con otras hermanas, yo intento responder la pregunta, ¿seré yo mayor que mi hermano? ¿Seré yo mayor que mi hermana de la iglesia? ¿Seré mayor yo que este otro hermano? Y así seguir una y otra vez, hermano. Eso es tener esta pregunta en el corazón. Pero la verdad, hermano, es que Jesús mostró que lo que debe caracterizarnos día a día es la
humildad. Guarde su lugar en Lucas capítulo 9 y vamos a ir a Mateo capítulo 11, el versículo 29 y versículo 30. Y dice la palabra del Señor en Mateo 11, versículo 29 y versículo 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué cosa, hermano? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La verdad es que Jesucristo dijo, aprendan de mí, yo soy manso y también soy humilde. La humildad, hermano, debe caracterizar al cristiano. Y la pregunta es, ¿cómo la humildad caracteriza al cristiano? Y vamos a ver tres cosas, hermano, de cómo la humildad debe caracterizar al cristiano. Vamos a leer, hermano, ahora volviendo a Lucas capítulo 9, del versículo 46 al versículo 50. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Quiero ver dos cosas que el versículo 46 al 48 nos dan y una que nos da el versículo 49 al 50. Hermanos, la humildad debe ser una característica de los cristianos porque todos, exclusivamente todos los cristianos, recibimos a Jesús de la misma manera. No hay uno, hermano, no hay un super cristiano que haya recibido a Jesús de otra manera. De hecho, un autor llamado Charles Swindoll dijo en su libro El despertar de la gracia que todos cuando lleguemos al cielo quedaremos en sobremanera sorprendidos, porque nadie estará exaltando sus obras en el cielo, de lo que muchos hoy en día nos enorgullecemos. Dice que en el cielo todos nosotros tendremos una palabra escrita con un cartel en nuestra frente, que es la palabra gracia. Nadie será mayor que otro porque llegamos todos de la misma manera a la presencia del Señor. Nadie, hermano, va a ser más salvo que otro. Todos recibimos a Jesús de la misma manera. Todos hemos llegado de la misma manera a obtener la salvación, que es a través de la gracia del Señor. Jesús incluso dice el versículo 47 que percibía los pensamientos de sus corazones. Jesús sabía los pensamientos de sus discípulos. Eso significa, hermano, que si yo estoy pensando que soy mayor o mejor que otra persona, sea, hermano, que lo comente con un hermano, un amigo, mi cónyuge, sea que lo comente o no, Jesús ya sabe lo que hay en mi corazón. Jesús ya sabe que yo estoy luchando con cosas en mi corazón. Jesús ya sabe que yo estoy sintiéndome mayor que otra persona, que yo me siento mejor, que yo me siento de la zona VIP de la iglesia, hermano, algo así, no sé cómo explicarlo, pero me siento mucho mayor que otras personas. Sea como sea, hermano, usted en un sentido ya ha pecado contra Dios. Todos nosotros, hermanos, hemos recibido de la misma manera al Señor Jesucristo. Nadie de nosotros lo recibió de una manera especial, porque sabemos, hermano, que hay un solo camino de salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan 14:6. Él dijo en Efesios 2:8 que porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que es diferente es el versículo 10, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos tenemos un camino diferente, pero Dios nos lleva a la salvación de la misma manera. Dios nos lleva únicamente por la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, la gracia de Dios viene a nuestra vida y nuestros pecados son perdonados. Todos somos salvos, hermano, por la gracia de Dios, y como dije, nadie es más salvo que otro y nadie pierde la salvación. Todos, hermanos, que estamos acá, sea el número que sea, hermano, nosotros estamos acá unidos por una cosa. Todos somos salvos de la misma manera. Como dice Efesios 4, una fe, un bautismo, hermano. Eso es lo que tenemos, hermano, una misma fe. ¿Por qué razón, hermano, habría de creerme yo mucho mayor que otro, o mayor que otro, o mejor que otro cristiano? Si, hermanos, yo he recibido a Cristo de la misma manera que Él lo hizo.
Es esto, hermano, lo que los discípulos no entendían. Ellos se estaban comparando, ellos estaban siempre luchando. Y de hecho, más adelante, la próxima semana estudiaremos el versículo 51 al 56, cuando Jacobo y Juan, con cierto temor, piden a su mamá que hable con Jesús y él les dice que uno se sienta a su derecha y uno se sienta a su izquierda, hermano. Es interesante que ellos siempre estaban luchando por quién era el mayor. Pero hermano, no nos comparemos nosotros, no caigamos en eso, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos útiles y también todos somos pecadores, hermano. Así como usted es pecador, su hermano también es pecador. Y tiene que tener mucha paciencia, porque nosotros, hermanos, somos más fáciles de criticar a mi hermano por sus pecados que tener una autocrítica con mis pecados y confrontarlos bíblicamente. Yo soy más fácil de ver el pecado en otras personas que en mí mismo. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos dejar de lado, porque todos hemos recibido a Cristo Jesús de la misma manera y todos nos encontramos en este proceso de la santificación hacia el Señor. Hermano, sea el lugar que sea, todos los creyentes son salvos de la misma manera. Sea que estén en Burkina Faso, sea que estén en Marruecos, sea que estén en México, sea que estén en Perú, sea que sean de Estados Unidos, todos son salvos de la misma manera, hermano. Todos son salvos de la misma manera. No hay creyentes de una manera mejores y otros. No, hermano. Todos son salvos de la misma manera. Esto nos hace ser humildes, hermano. Porque me veo igual a mi hermano. Me veo de la misma manera. Yo digo, yo me contemplo, yo me maravillo por la gracia de Dios y digo, mi hermano que está al lado izquierdo mío, mi hermano que está a la derecha, también se maravilla de la gracia de Dios, de la salvación que Dios le ha dado. Todos, hermanos, hemos recibido a Jesucristo de la misma manera. De hecho, algo interesante, y la segunda cosa que quiero ver es que la humildad es una característica de los cristianos, porque todos recibimos a Jesús de la misma manera. Pero lo segundo es que la humildad debe ser una característica de nosotros los cristianos, porque Jesús compara recibirle a Él con recibir a un niño. Fíjese en el versículo 47, dice que tomó un niño, lo puso junto a sí y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. La verdad, hermano, si usted intenta hacerse mayor que otros, intenta hacerse grande, se va a hacer pequeño. Pero si usted se humilla, sirve a otros, hermano, siente y ve a otros como superiores a sí mismo, como dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 2. Hermano, usted puede ver que puede usted ser mucho mayor de esa manera. Hermanos, hay una gran diferencia entre ser como un niño y también comportarse como un niño. Porque si hay algo, hermano, peor que ver a un niño comportarse como un adulto, es ver a un adulto comportarse como un niño. ¿O no, hermano? Es como algo bien, bien raro, hermano. La Biblia es clara en que nosotros debemos dejar de comportarnos como niños. Pero la verdad es que la Biblia nos dice y nos compara en que nosotros debemos recibir a Jesús como un niño. Hermano, es algo interesante de que nosotros debemos ser como un niño. ¿Por qué Jesús compara recibirle a Él con recibir a un niño, hermano? Porque el niño es un símbolo de muchas cosas, hermano. El niño es un símbolo de dependencia, de vivir por fe. El niño sabe, hermano, que todas las cosas que tiene, sea la ropa que tiene, sea, el juguete que tiene, sea la cama que tiene, las cosas que tiene en su pieza, todo lo ha recibido por sus padres. Hermano, un niño vive dependiendo de sus papás. Un niño no puede establecerse solo en el mundo. Pero usted, hermano, al entender eso, ve que es lo mismo entre nosotros y Dios. Nosotros somos como un niño, porque en realidad nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial. Nosotros dependemos de Él. Nosotros también vivimos por fe hacia Él. Nosotros confiamos en que Dios va a proveer. No estamos pensando en si Dios va a proveer de verdad, Dios va a proveer. No, hermano, nosotros decimos, Dios va a proveer, no lo preguntamos. Y así un niño no se pregunta, ¿habrá comida hoy día? ¿Mi papá me dará desayuno? ¿Me dará almuerzo cuando llegue del colegio? No, hermano, llega y dice, sabe que va a estar ahí. Hermano, así un niño nosotros vemos también. Un niño es humilde, hermano. ¿Se fija que un niño también confía en otros niños? Regularmente un niño, hermano, no está como, bueno, voy a conocerte y después que te conozca y vea que eres bueno, voy a ver si te ganas mi confianza. No, hermano, un niño de 5 años no piensa así. Un niño confía en otro, comparte en otro.
Yo me acuerdo cuando era muy chiquitito, hermano, en el colegio, un compañero le prestó un juguete, no me acuerdo ni qué era, a otro compañero, era algo bien chiquitito. ¿Sabe que llegó un niño más grande, ya un niño pecador, ya llegó y le dijo, ese juguete es mío? El niño más pequeño, mi compañero, se lo dio y mi otro compañero se quedó sin su juguete. Una confianza así, hermano, sin nada, sin pensar en los otros. Hermano, cuando nosotros somos humildes como un niño, compartimos, no competimos, somos humildes, confiamos en el Señor, confiamos y dependemos de Él. Jesús dice, deben recibir a este niño como a mí. Si a mí me reciben, reciben al Padre también. Está diciendo, hermano, que nosotros solamente seremos humildes si entendemos esta ilustración que le está dando del niño humilde, del niño dependiente, del niño que sigue hacia el Señor. Jesús también, hermano, nos muestra que un niño, al recibirle o recibirle a Él, recibe a Dios Padre. Hermano, no hay una separación entre Jesús y Dios Padre, siempre es igual. Muchas falsas doctrinas hoy en día hay acerca de Jesús y mucha gente cree y dice Jesús no es Dios, Jesús la verdad fue un profeta, un hombre. Hermano, la Biblia regularmente nos muestra que Jesús siempre dijo que el que le recibe a Él, recibe al Padre, que el que le honra a Él, honra al Padre y que estaban igual. Dice, yo y el Padre uno somos. Eso está en Juan 10:30 y siempre nos muestra eso. La humildad, hermano, es ser como un niño. La humildad también de Jesús nos dice acerca de, de que todos hemos recibido a Jesús de la misma manera. Pero también, hermano, ¿sabe qué Jesús nos está diciendo en este pasaje, en los versículos que veremos? Que todos estamos en el mismo equipo. No es que somos diferentes, hermano, que estamos luchando. No, hermano, estamos en el mismo equipo. El versículo 49 y 50 empieza Juan y dice, Maestro, hemos visto a uno que echaba, 49 dice, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y dice, Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Los discípulos, los 9 discípulos que quedaron que no estaban con Jesús en la transfiguración, no habían podido echar a un demonio. ¿Y quién pasaron ellos? Encontraron a uno que echaba demonios en plural. ¿Y sabe cuál fue la razón de ellos para ir ante Jesús o de Juan ir ante Jesús para decirle que se le prohibió? Porque es interesante que Juan va, pero dice se lo prohibimos, hablando de los discípulos. ¿Y sabe cuál era la razón, hermano? No dice porque en realidad él no te sigue o él blasfema tu nombre. Él dice que echa demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque Él no está con nosotros, no sigue con nosotros. No le está diciendo que Él, Señor, Él no te sigue, Él habla mal de ti, Él echa demonios, pero te blasfema tu nombre, Él no te quiere, no sé. Pero Él dice porque no sigue con nosotros, hablando de los discípulos. Y la verdad, hermano, es que es muy interesante la razón que Él da. Esto, hermano, es algo que nosotros vemos mucho hoy en día, hermano. Entre nosotros mismos, con otras iglesias, con otros grupos de iglesias bautistas, muchas veces creemos que somos los únicos que hacemos bien las cosas. Muchas veces somos los únicos que creemos que estamos predicando el Evangelio. Solo aquí en Esperanza se predica el Evangelio bíblico. No, hermano, no es así. También hay otras iglesias y muchas iglesias que predican el Evangelio bíblico. Un pastor dijo que si usted piensa así, como que nosotros somos los únicos que hacemos bien las cosas, se llevará una gran sorpresa en el cielo, porque encontrará a muchas otras personas que sí lo hacían bien y mejor quizás. No somos los únicos que predican el Evangelio, pero ¿sabe cuándo llega este pensamiento a nosotros? Cuando nos creemos mejores y mayores que otros. Porque los discípulos se creían mayores y mejores que otros, empezaron a decir, no, Él no va a hacer las cosas. Se lo prohibimos, que Él no echase demonios, que no ministrase. ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros. No es porque no te sigue Jesús, sino porque no está con nosotros. Hermano, hay mucha gente hoy en día que está haciéndolo bien. Y nosotros debemos, hermano, elogiarlo en un sentido. La Biblia nos muestra eso en 1 Tesalonicenses 2, hermano. Nosotros debemos, si empezamos, hermano, nosotros a creer que somos mayores que otros y mejores que otros, vamos a menospreciar si alguien hace las cosas correctas, pero no está con nosotros. Vamos a buscarle pequeñas trabas porque si pensamos que no está con nosotros, si no sirve con nosotros, no es parte del reino de Dios. Pero hermano, como decía, hay mucha gente hoy en día sirviendo a Jesús. Jesús mismo nos está diciendo que somos del mismo equipo y que dejemos de competir entre otros. Sea entre hermanos nosotros, o sea también, hermanos, con otras iglesias, o sea con otros grupos de iglesias bautistas.
Aquí en Santiago, hermano, hay muchas iglesias, hermano. No debemos competir si nuestro equipo es mejor que otro. No debemos competir, hermano, si nuestra iglesia es mejor que otra iglesia. No, hermano, esa no es una característica del cristiano. Todos estamos, hermano, sirviendo al mismo Señor. Y deberíamos alegrarnos si otras personas sirven también a nuestro Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5, hermano, nos dice algo acerca de esto. Pablo nos habla acerca de Jesús y su ejemplo y nos muestra también lo que nosotros, por decirlo así, hermano, podemos, lo que nosotros debemos sentir. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, o sea, Jesucristo nos muestra que el sentir que nosotros debemos tener es un sentir de servicio, de humildad, de obediencia al Señor, no de competencia, hermano, entre nosotros. Así, hermano, nosotros hemos podido ver que a veces vienen pastores del extranjero. Hemos visto pastores de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Colombia acá en la iglesia, hermanos, de México. Hemos tenido acá misioneros por doquier. Pero ¿sabe lo interesante, hermano? Es que siempre hay se siente eso como si fuéramos hermanos, como si fuéramos una familia, como si nos conociéramos, como si la verdad algo nos uniera a pesar de la distancia. Y es que, hermano, nosotros tenemos el mismo sentir. Hermano, nosotros tenemos gente y amigos en distintas partes del país y todos están sirviendo a Jesús. Y podemos armar una lista grande con las personas que están sirviendo a Jesús y que nosotros conocemos. Algo interesante, hermano, nosotros cantábamos la canción Cuán grande es Dios hace poquito. Y hace mucho tiempo yo escuché esa canción por Chris Tomlin, que es como el autor de la canción, el compositor. Y él tiene en un evento Pasión que se hace allá en Estados Unidos, la conferencia Pasión, y él hizo una versión de la canción, la cual se llama la versión mundial. Entonces la canción va estrofa por estrofa, siendo cantada por ejemplo, un hermano en español, uno en inglés, uno en francés, uno en coreano y así, hermano. Y suena bien bonito. En una parte hay un coro gospel de hermanos cantando en un dialecto africano, el cual no conozco. Pero así, hermano, empezaron distintas personas a cantar. Fue algo muy bonito y a veces casi llega a emocionar escuchar esa versión. ¿Por qué, hermano? Porque es casi como un pequeño, muy pequeño vistazo de lo que va a ser el cielo. Como dice la palabra del Señor, gente de toda lengua y toda nación, hermano, adorando a un Señor, adorando al único y verdadero Dios en el cielo, hermano. Y ahí vamos a estar todos nosotros, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Una persona que hoy en día está compitiendo, hermano, que está peleando, no ve eso, hermano. No ve que todos un día estaremos adorando al mismo Señor. Piensa, yo no más, yo estoy adorando al Señor, yo soy mejor que otro, yo hago mejor la obra que otras personas. Aquí en mi iglesia se hace mejor la obra que en otras iglesias. Hermano, ese no debe ser nuestra característica. Debemos ser humildes. Ninguno, hermano, de los presentes, si piensa alguno acá, no, pero yo soy humilde. Bueno, hermano, dejó de ser humilde al momento que pensó eso. Hermano, no, todos nosotros necesitamos centrarnos y pensar que debemos ser humildes y que cada uno de nosotros fue salvo por la gracia del Señor y que servimos al mismo Señor. Seamos como niños humildes, hermano, mirando a nuestro Padre, mirando a nuestro Padre perfecto y tratando de imitarle. Hermano, no compitamos entre nosotros, eso no es de Dios, hermano. Y así como un niño cuando nace, hermano, no tiene la figura de su padre en su rostro, pero a medida que crece sí la tiene, hermano, nosotros crezcamos en la fe para parecernos más a nuestro Dios, hermano. Jesucristo fue humilde y Él quiere que nosotros seamos humildes. En este pasaje los discípulos no estaban siendo humildes, pero hermano, nosotros podemos ver su ejemplo contrario, lo que no debemos hacer. Pero veamos, hermano, lo que sí debemos hacer, que es ser humilde. No nos comparemos, no discutamos ni con otro ni en nuestro corazón quién es mayor, sino veamos que todos somos hermanos, salvos por la misma gracia, con una misma fe, con un mismo bautismo, con un mismo Señor, hermano. Y a Él servimos y a Él vamos, hermano. Con Él estaremos en su presencia y a Él solamente adoraremos, hermano. Vamos a orar. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias por esta mañana, Señor, por este mensaje que hemos escuchado. Te pido, Señor, porque así cada uno de nosotros hoy día necesita ser humilde.
Así cada uno de nosotros, Señor, necesita negarse a sí mismo y ese deseo de sentirse mayor que otros por ser humilde, Señor. Te pido, Señor, para que nosotros podamos serlo y podamos adorarte y alabar tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está acá presente, Señor.